tardes tengan todas las personas que nos acompañan a este espacio de la Cátedra Sarastica. Esta vez vamos a retomar una idea y vamos a crear un espacio más íntimo, un espacio de conversación para conocer a grandes personajes, a grandes personalidades de nuestra cultura, de nuestra escuela y de nuestra escena nacional. La tarde de hoy tengo el enorme placer de compartir con una persona extremadamente carismática, talentosa, inteligente, encantadora, en fin. Tuve el placer de compartir la escena y fue una experiencia enriquecedora y verdaderamente gratificante. Ella es dramaturga, es poeta, es actriz, en fin, su obra poética y dramática ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán, al italiano, al holandés, al sueco, al albanés. Figura en antologías latinoamericanas y europeas, y sus puestas en escenas, o sea, las puestas en escena de sus obras superan ya los 30 montajes en más de 17 países. Ha sido galardonada en varias ocasiones, tiene a su haber unos 4 premios nacionales, recibió el Premio Latinoamericano Educa en 1982 y fue becaria en 1990 por la Fundación John Simon Guggenheim de Nueva York. Me refiero a Ana Istaroz. Ana, bienvenida. Muchas gracias, qué placer. Solo quería aclarar que no he tenido la fortuna de haber sido traducida a tantos idiomas en mi obra dramatúrgica. Sí, parcialmente con la poesía y algún libro de poesía traducido completamente al francés, y mis obras sí se han traducido, las obras de teatro al inglés, y al portugués, incluso al gallego, así que me siento muy afortunada. Y como ven, además de todas esas cosas maravillosas que me adornan, según Roberto, cuento con muy buenos amigos. Como él. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Ok, Ana, yo quiero hablar quizás un poco de manera cronológica, ¿ya? Y en este caso voy a comenzar a partir del inicio. El inicio, y lo has nombrado vos de alguna forma, en un principio. Voy a leer unos fragmentos de un poema nombrado así, en un principio, del segundo poemario, de Poemas para un día cualquiera. Dice: en un principio era mi madre, caverna tibia y redondeada, cuna de carne florecida, rincón bañado de pulsaciones, cascadas de sábanas almidonadas. Y en un principio era mi padre, huerto de lechos bajo la luna, sangre clara de amor en las venas contra su cuello de lumbre. Es evidente que te estás refiriendo a tus padres y refiriendo precisamente al momento de la concepción, cuando finalmente nace, pero nace Ana Soto Marín. Entonces quiero hablar de ese periodo, de los primeros 7 años, cuando empiezas a crecer, empiezas a conocer a tus padres y a darte cuenta de la familia que te ha tocado, un ingeniero civil y economista, una economista, una familia y un hogar quizás atípico para la década del 60, porque creo que esto es importante y de alguna forma está presente en toda tu creación. Bueno, muy honrada con que citaras este poema que escribí antes de los 15, 16 años, desde mi segundo libro, que escribí a los 17, gané un premio con la editorial de Costa Rica para poesía joven. Esta época a la que haces alusión es la que me movió a escribir poesía. Yo desde muy niña recibí el estímulo y el apoyo de mi padre para amar la literatura. Y de hecho, cuando empiezo a escribir mis primeras letras, aprendí a escribir a los 5 años en Guatemala, porque allá estábamos viviendo en un momento dado.
y yo era altota y grande, me dejaron entrar una vez a la escuela y aprendí a escribir temprano. Ya mi padre quería que yo, pues, me convirtiera en poetisa. Y papá era un ingeniero civil, como mencionaste, pero su amor por la música clásica y por la poesía lo hizo ser un poeta tardío, que escribió un único poemario, pero y que firmó León Istarú pidiéndome permiso para utilizar el mismo seudónimo que él me puso a mí a los 8 años. Entonces, esa guía intelectual me la brindó él. Y creo que en internet dicen que mi madre me condujo a la senda del teatro. No, no, mi madre hubiera querido que yo saliera de la senda del teatro. Amaba los espectáculos, pero de ninguna manera querían que me convirtiera en actriz. Entonces, es cierto que sobre todo papá amaba los espectáculos, pero y la música clásica, pero mi madre también, íbamos en regimiento, íbamos los 3 hijos y los 2 padres, siempre a ver teatro al Arlequín, al Teatro Universitario, a la Compañía Nacional de Teatro, a las temporadas al aire libre, que fueron en el Museo Nacional, las primeras a las que yo asistí, en donde está el patio central del museo, no donde hoy día está el Mariposario, que en algún momento se convirtió en el Teatro al Aire Libre, al que también asistí, ¿verdad? Estoy dando demasiados datos confusos, pero el asunto es que la pasión por el teatro viene de la mano de nuestros padres y también por la música clásica. Mis 2 hermanos fueron fundadores de la Sinfónica Juvenil, miembros fundadores. Cuando empieza, arranca con niños de 7, 10, 8 años. Entonces ambos tocaron violín. Hoy día uno de mis hermanos es constructor de violines, se especializó en Italia. Entonces había como un ambiente muy propicio. El teatro era la emoción total. Para mí, ir a ver actores era como ir a ver estrellas de rock, ¿verdad? Y papá y mamá pertenecieron a esa generación de público bisoño, de un público novato que empezó a ver las obras que montaban los grupos pioneros costarricenses, que era gente que pertenecía a la clase alta, que viajaba, veía espectáculos afuera y llegaba, ensayaba 6 meses en el Teatro Nacional y daba 4 funciones. A esa generación pertenecen Quitico Moreno, don Guido Sáenz, don Beto, Ana Poltronieri, se incorpora Aide Delep, don Pepe. Ellos eran público de ese tipo de teatro. Cuando yo soy adolescente, se da la coyuntura histórica de las tremendas dictaduras militares en el Cono Sur y llegan a Costa Rica inmigrantes exiliados políticos chilenos, uruguayos y argentinos, que son los que vienen a formar una camada, las primeras camadas de teatreros profesionales, en el sentido de que primero tiene una formación académica que no tenían los pioneros, los anteriores, los costarricenses, que lo hacían a puro pulmón y por puro amor al arte. Nosotros sí tenemos perspectivas de vivir del oficio, aunque fuera remendando con otro tipo de actividades, ya de locución, publicidad, docencia o lo que sea, pero gente que estábamos dispuestas a que el teatro fuera nuestra actividad principal. Entonces, cuando esta oleada de extranjeros se establece en Costa Rica, hay unos montajes maravillosos, el nivel de calidad pega un salto enorme y se junta con un momento mágico, pero mágico en el sentido de que en los 70s, cuando estábamos José Figueres en el gobierno, y entonces no soy liberacionista, pero al César lo que es del César, a don Pepe lo que es de don Pepe, fomentó el arte a matar, pero no solo centralizado en San José, sino que lo envió a girar a la Compañía Nacional de Teatro, a la Compañía Nacional de Danza, a la Sinfónica, giraban por provincias y estimulaban la creación de grupos también locales. Entonces, y en el área metropolitana se estimuló mucho la asistencia de la gente común y corriente. Entonces,
el taxista, la secretaria, el oficinista, la conserje, la gente iba al teatro. Cuando crean donde hoy día se encuentra el mariposario del teatro del Museo Nacional, perdón, se hicieron unos andamiajes así como para un circo, ¿no? Se pusieron unas tablas y la gente subía, ya no tenía ese temor reverencial por el Teatro Nacional, sino que iban a ver Ben Jonson, Shakespeare, Molière, autores costarricenses como Joaquín Gutiérrez, cuya novela se adaptó, Puerto Limón. Se hicieron montajes maravillosos, Arturo Wide, Brecht. Entonces, eso se llenaba, pero con gente de la calle. Todavía yo, que ya tengo 61 años, cuando he tomado un taxi, cuando tomaba un taxi, me encontraba choferes ya, jovencitos igual que yo, y entonces me decían, usted es de teatro, va para un teatro. Y yo me acuerdo cuando los Catania hicieron tal montaje. Los Catania llegaron, conste, los Catania llegaron antes de las oleadas de inmigrantes por razones políticas. Ellos vinieron, no sé por qué, pero tuvimos la fortuna de que fueron, digamos, los primeros extranjeros de los que yo tengo memoria en llegar y establecerse. Entonces, este detalle solo lo cuento para mostrar la efervescencia que existía, la importancia que tenía el teatro en toda la comunidad, los colegiales, eso que me tocó a mí vivir. Y en 1975, que yo recuerde, el primer Festival Internacional de Teatro, que también fue un evento mágico para nosotros, para los nativos. Y estando tan inmersa como espectadora en este universo que se estaba generando precisamente con la llegada de grandes artistas del sur que como bien decía, tuvieron prácticamente, se puede decir, un linaje teatral que se fue estableciendo y que enriqueció muchísimo. Sin embargo, ya Ana Aiztarú ya seguía su camino poético, porque Palabra Nueva es un poemario que surge en 1975. Creo que la edición de este poemario tiene una especie de retrato en líneas del maestro Amiguetti, ¿correcto? Sí, sí. Sí, bueno, la historia la cuento siempre, es simple. Existía, como todavía existirá en algunos contextos, la tradición de que a la quinceañera se hace la fiesta de 15 años y los participantes, los invitados, se llevan un recuerdito. Entonces mamá le dijo a papá que qué lindo sería, ya que la chiquita escribía versitos, darles un papelito, un papel cebolla, un papel pergamino con un poemita de la chiquita con letritas doradas. Me encargan a mi padre de hacer el recuerdito, se va a la imprenta Trejos, compra un papel de lino carísimo, pide que tenga la forma del libro estrafalaria del retrato que me hizo don Paco Amiguetti, que era amigo de papá. Le encarama en el borde un cordón dorado como el que usa el nazareno en la Semana Santa. La cosa es que salió más caro que la fiesta. Y papá estaba feliz porque entonces andaba distribuyendo el libro de su chiquita con mis poemitas que todos cojeaban, ¿verdad? Porque eran unos poemitas de una niña de 14 años, de los que si se salva, si la historia perdona a uno, será porque es generosa. Pero el asunto es que los repartió, le entregó a Manuel Argueta, a Sergio Ramírez, que hoy anda siendo perseguido por la dictadura de Ortega. Les entregó el poemario a don Guido, a Carmen Naranjo, a don Alberto Cañas. Pues digo Carmen no porque no sea doña, sino porque la quiero como amiga. Y ella era muy bondadosa conmigo. Entonces, el asunto es que con eso me doy a conocer y hay alguien que, si don Manlio amablemente en una crítica dice, yo creo que esta muchacha va a escribir, algo va a escribir en algún momento. Ese es mi primer libro. Y después escribo del cual extrajiste ese poema que leíste, lo que escribo entre los 15 y los 17 años,
lo mando a un concurso ya a la editorial Costa Rica para el premio Joven Creación para menores de 30 y comparto el premio con Mía Gallegos. Después escribo, bueno, uno a los 20 años que me publica la editorial, gano el de Educa a los 22 años con La Estación de Fiebre, que es con lo que me hago conocer porque es poesía erótica. Que antes de pasar por ahí, hay algo que me llamó la atención, porque hay un artículo en Áncora de 1978 que Alberto Beaza hace como mucho énfasis en la cuestión astrológica. Y entonces te presenta como un acuario dominada de Urano y ascendentes. ¿En algún momento eso tuvo algún tipo de repercusión o vínculo con la creación literaria? No, yo creo que eso era como una debilidad que él tenía por los signos del horóscopo, pero yo nunca tuve ninguna relación esotérica con nada. Yo no tengo cero misticismo, atea confesa y todo eso del horóscopo me parece a la larga muy poético, pero no le concedo ningún tipo de fundamento de algo que vaya a influir en la conducta de la gente. Y ahora, bueno, estación de fiebre. Estación de Fiebre y otros amaneceres, ese sería el título como, o no, no, encontrado así. Es que mi primer libro se llama Palabra Nueva, el segundo se llama Poemas para un día cualquiera, el tercero, el que publico a los 20 años, se llama Poemas abiertos y otros amaneceres. O sea, los títulos muestran claramente que era una escritora novel, porque son complicados y no son claros. Entonces, publico a los 23 años, publico La Estación de Fiebre, que es este poemario que es el que realmente me tradujeron al francés y lo publicaron en edición bilingüe en París. Me lo han publicado 2 veces en España. Es, digamos, con lo que mi tarjetita de presentación. ¿Por qué? Es una poesía bastante barroca y que, digamos, como que bebe mucho de la fuente de la tradición, pero también es una muchachita joven, porque yo era una mocosa, empecé a escribir a los 19, lo terminé a los 22, era una mocosa escribiendo sobre sexo en los 80. Es que sí impactó. Pues hoy día no lo podemos imaginar, porque aunque sigue habiendo una mentalidad patriarcal y hay depresiones y todo lo que vos querás, no se compara con lo que la represión sexual que vivíamos las mujeres en ese momento. Entonces el libro tuvo mucho eco y publican, gracias a un amigo querido que me abrió la puerta de la editorial, en la colección Visor, que es la mejor, junto con Mi Perión, son las 2 mejores editoriales de poesía en lengua castellana, a nivel de difusión, a nivel de prestigio, a nivel de premios. Me publica Visor una antología, teniendo yo como 30 y nada, 30 y pocos años, una antología, y entonces mi amigo combina 2 títulos y pone La Estación de Fiebre y Otros Amaneceres. Eso es todo, pero en realidad se trata de 2 libros diferentes. Todo el mundo estaba feliz en casa con la publicación de La Estación de Fiebre. ¿No pasó algo que tu mamá pidió la intercepción de alguien? Bueno, de eso me enteré yo hace poco, que mi mamá llorando fue a hablar con Julieta Dobles para que no publicaran el libro. Mamá estaba desesperada porque encontraba que seguro ese, pues, hundirme en las más oscuras profundidades del desprestigio y no sé, ¿verdad? De una caída moral catastrófica. Y Julieta bondadosamente le dijo, bueno, es que ella es escritora, ella no publicó. Cuando yo publiqué ese libro, tuve que leerlo íntegro en el recital en que lo presenté, lo leí entero, estaba colmado, había gente sentada en el suelo,
en los bajos de la Plaza de la Cultura, donde se hizo el evento. El libro se vendió como pan caliente y no todo fueron flores, ¿verdad? Tuve rechazos, gente que se burló de los poemas, o sea, la manera costarricense de ningunear, entre comillas, algo que molesta no es confrontar, no hacer una polémica, no hacer una controversia frontal, sino burlarse, la chota, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Pero no me preocupa porque el libro gozó y goza todavía de muy buena salud, se sigue vendiendo, publicando, y a veces los novios nos regalan a las novias. Y se acaba de hacer una edición preciosa de la UNED, primorosamente diagramada y con la obra maravillosa del maestro Cuevas, pintura, es casi un catálogo de sus pinturas con mis poemas, es muy bello y fue un libro muy apreciado en una de las últimas ferias del libro, así que... Bueno, como decías, es tu carta de presentación, quizás tu consagración como escritora lírica, como poetisa. ¿Crees que también tenía una posición política, teniendo en cuenta lo que nos decías anteriormente, toda esta herencia, la influencia de la izquierda en estos momentos, en Centroamérica, en América Latina en general? El escribir de esta forma tan desenfadada y confiada de la naturaleza femenina y con la tranquilidad de exponerla, era una posición política, además de una búsqueda propia, estética o algo más allá. Mira, yo era militante del Partido Comunista en ese entonces, y yo tenía el estigma de que era una niñita del barrio Los Yoses. Entonces había como una contradicción muy fuerte. Para mí era una transgresión muy grande contra mi madre, que era del Partido de Liberación Nacional, socialdemócrata, y que quería que yo, ojalá hubiera seguido como una carrera política, ¿verdad? Que mi padre que quería que yo fuera escritora y artista, mamá que quería que yo me metiera en la Juventud Liberacionista, me llevó de una oreja y yo me inscribía en la Juventud Liberacionista y tuve de jefe, ni más ni menos de superior, que a Leonel Villalobos, que hasta en la cárcel estuvo. Esa fue mi experiencia en los poquitos meses que estuve ahí, cuando en realidad yo me enamoraba de mis novios de izquierda y lo que yo quería era militar en el Partido Comunista. Cuando finalmente lo decido, escribo este poemario porque era lo que yo quería escribir sobre mis pulsiones, mi sensualidad, y lo que quería desbaratar el mito de que las mujeres somos sexualmente sordas, ¿verdad? Pasivas, nulas. Era la idea que existía en mi época y que además eso era muy conveniente. Entonces yo quería ir contra eso, pero tenía una gran vergüenza de mi pequeño burguesía, y el último poema del libro, que es el que nadie cita, el que nunca se antologa, el que nunca leo, es un poema como de contrición, de penitencia, de vergüenza, de cómo yo me atrevo a tratar estos temas pequeño burgueses como el sexo y el amor, la relación de pareja. O sea, te estoy diciendo lo que yo pensaba en ese instante, como yo me sentía. Entonces, incluí un poema en que hablaba de que para que la gente se ame también necesita tener satisfechas ciertas necesidades elementales, vitales, materiales. Quería hacer una cosa como diciendo, discúlpenme, compañeros de izquierda, por no escribir algo de izquierda o que esté defendiendo al obrero o al trabajador. Quiero contextualizar. Hoy día sabemos lo que ocurrió con el socialismo real, pero cuando estabas en los 80s y solamente había dictaduras y estaba Somoza, como hoy día está Ortega, pero estaba Somoza gobernando, de tirano en Nicaragua, el tercer Somoza, no había grises, o era blanco o era negro, o estabas de un lado o estabas del otro. Entonces, para mi generación, que era la generación de la utopía, la generación del feminismo, la generación antirreligiosa, la generación de la solidaridad, el socialismo era un faro, un norte,
era lo que iba a acabar con la injusticia, con la pobreza, con los militares, o sea, vos sabés bien de lo que hablo, Rubén. Entonces, para nosotros era como muy evidente, éramos jóvenes y cometimos el error de quedarnos callados con muchas cosas. Sabíamos del movimiento Solidaridad en Polonia, sabíamos de Afganistán, pero más una niñita de los Joseph que iba a decir, ¿por qué está pasando esto? Habría sido muy mal visto. Yo no me sentía con la autoridad moral, digamos, como para preguntar una cosa así, y decíamos, debe ser propaganda de la CIA, debe ser, o sea, nuestros líderes sabrán mejor que nosotros. Y bueno, yo como mujer, como ex militante, como feminista, si algo puedo decirle a un joven o a una muchacha como un consejo es, tenés que saber que tenés derecho a decir que no, porque nos crían a las mujeres para siempre tener que decir que sí, ¿verdad? Entonces hay que aprender a decir que no. Bueno, qué digresión, me fui por otro lado, pero ya te conté, ya te conté el poemario. Bueno, devolvámonos unos años, porque una vez más sigues desafiando lo que cualquiera esperaría y obteniendo el primer lugar en el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica, decides estudiar teatro, precisamente en nuestra escuela, de la cual vas a egresar en el 81, pero porque además eso es una problemática que todavía se arrastra hoy, nuestros estudiantes, y enfrentar a la familia ante la decisión de estudiar teatro, de dedicarse al universo artístico, es una impronta recurrente que se sigue enfrentando. ¿Cómo fue para vos, teniendo el mundo a tus pies, decirlo metafóricamente, siendo el primer examen de la universidad, te inclinas, y además teniendo ya una carrera poética, de alguna forma, ya tenías par de libros, 3 libros publicados para entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿Qué te inclinaste? yo en realidad entré a los 17 años, tenía 2 libros publicados, entré muy jovencita, un año antes, y cuando yo decía, cuando obtuve el primer lugar en el examen de admisión y me preguntaban qué iba a estudiar, pues se encontraban que era como un desperdicio. Ahora, no es que mis padres me dejaron entrar a estudiar teatro, yo tuve que entrar primero a estudiar filología. Yo llevé año y medio de filología y después convencí a mis padres de que podía llevar ambas carreras al mismo tiempo, lo cual era una falacia inmoral, y al final terminé abandonando filología, que me encantaba, pero me gustaba más el teatro. Y el bachillerato, que era en 4 años, lo hice en 3. Realmente yo llevaba una carga académica muy fuerte y estaba encantada estudiando. Es lo que más me ha gustado en la vida, estudiar. Pero bueno, fui tan tonta que duré demasiado poco tiempo en la universidad. Decir, Aquí comienza tu carrera de actriz. sí, claro, el problema es eso, que después quería haber seguido estudiando otra cosa, porque no había muchos títulos, había una licenciatura, pero realmente no sentía que me aportara nada. Yo quería ir a estudiar fuera del país y no era nada fácil. Hoy día es mucho más sencillo obtener una beca o viajar al exterior. Yo fui a las embajadas que daban becas, que era la de Brasil, no fui. No sé si daba becas en ese momento, pero fui a la de Italia, a la de Francia, a la de Estados Unidos, y casi que se carcajeaban, ¿verdad? Porque ¿quién va a dar una beca para que alguien estudie teatro? En aquel momento tenías que estudiar medicina o derecho o, qué sé yo, agricultura, no sé, algo como que produzca monetariamente. El asunto es que, voy a ser muy sincera, yo pienso que mi generación tenía una gran urgencia, por lo menos era mi caso, de estudiar algo para poder trabajar e independizarme de los padres y poderme casar, porque casi que socialmente era la única manera de tener una vida sexual normal, ¿verdad? De otra forma era difícil. Nos casábamos muy jóvenes, yo me casé a los 22 años. Hoy día la gente, no, si se casa, no hace eso, no lo hace tan joven. Es mucho más simple. Entonces, si hoy día
no es necesario casarse tan temprano como era nuestra coyuntura histórica. Mi consejo es que el artista estudie otra carrera también. Si va a estudiar teatro, que lo haga de primero, porque yo creo que sí hace falta cierta flexibilidad, cierta maleabilidad emocional y física para estudiar teatro. Estudia teatro, pero después estudia otra carrera. ¿Y por qué? Porque lo digo porque mis tres hijas son artistas. Tengo una cineasta, otra que es rapera y otra que está estudiando algo parecido. Entonces, eh, si solamente estudias arte, tenés que exigirle al arte que te dé de comer. Y ni haces arte ni comes. Yo sí creo que si uno puede estudiar primero lo que es su pasión, pero después puede complementar con otra cosa, no le da cierta libertad. Yo, por ejemplo, trabajé en teatro a mis inicios, pero no podía decir que no a una propuesta porque tenía que comer. Entonces, tal vez lo que estoy diciendo es un poco ácido, es un poco, no lo he esperado, pero yo sí creo que el tener otra herramienta para generarse un ingreso puede darle libertad al artista, ¿verdad? Porque si no, hay tanta gente talentosa que sale y después se siente naufragar o abandona la actividad porque el medio es muy pequeño. Si fuera un medio más grande, con una actividad más, eh, qué sé yo, más compleja. También, más descentralizada también. Sí, también. Que era lo que quería, lo que en un inicio se buscaba, que el arte fuera, quizás no iba a ser la actividad principal de una persona, iba a ser su actividad complementaria, pero que arte hubiera también en provincias, en las zonas rurales. Ese impulso inicial se contrajo, lamentablemente, y por una razón mezquina. Y le voy a decir, en mi criterio es porque se asoció la actividad teatral con la efervescencia política y el giro hacia la izquierda de los votantes, entonces eso se coartó, se cercenó. Por eso, súbitamente, a pesar de la afluencia masiva del teatro al aire libre del museo, un día el ministerio lo cerró, en forma casi inexplicable. Después de un montaje de Bertolt Brecht, precisamente, dirigido por Atahualpa el Cho, la evitable ascensión de Arturo Wick, que en realidad de lo que habla es de Hitler y del fascismo, pero algún ángel malévolo sopló las palabras equivocadas en el oído del ministro, que yo creo que era lamentablemente don Guido, a quien honestamente aprecio mucho, pero cerró el museo, cerró el teatro y se fue retrayendo la Compañía Nacional de Teatro también de sus giras y se perdió todo ese entramado que había de fundamento popular, de las bases, como asistente de teatro o como creador. Ante esta contracción de alguna forma de las posibilidades del consumo y del mercado en general, a raíz de esto, y lo saco a colación por una frase que te he escuchado reiterar, eh, surge la oportunidad de un pequeño curso de dramaturgia o algo así a cargo del Ministerio de Cultura, que son los pininos donde vos quizás empiezas a, a explorar la dramaturgia y precisamente en torno a un pensamiento dicotómico o de existencialista. ¿Qué soy? ¿Soy la escritora que se gana la vida como actriz o soy la actriz que se gana la vida como escritora? Porque llegas a la dramaturgia por esa necesidad, de alguna forma. Sí, cuando te digo que la gente que hace arte debería aspirar a otra actividad, yo estaba fregada porque quería ser actriz y la otra cosa que se me ocurría hacer era ser escritora, entonces no había por dónde encontrar un sustento. Pero la beca taller que propició el Ministerio de Cultura y a la que nos acercó precisamente Alfredo Catania, nos permitió a jóvenes dramaturgos escribir nuestros primeros textos cortitos, hacer con 3 de ellos un espectáculo
y tener el primer enfrentamiento a público. Yo nunca pensé que iba a escribir algo que no fuera poesía, y esa experiencia me hizo comprender que realmente era importante también escribir teatro, y que era una manera además de propiciar, de producir una fuente de empleo para mí como actriz. La oferta teatral, cuando se da el retorno de los exiliados políticos a sus países del sur al reinstaurarse las democracias, empobrece mucho el medio, y los dueños de teatro que se han dado cuenta de que después de que se abren en los años 70, se abren varios teatros independientes que sobreviven a duras penas, cuando se dan cuenta de que se genera un público, una asistencia masiva, y ya ser dueño de un teatro independiente significa más bien tener éxitos de taquilla y lucrar con la actividad, que ya una obra no va a durar 2 meses en cartelera, que es lo que duraba, sino que va a durar 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, en ese momento coincide con la partida de los suramericanos, y los dueños de teatro, que son al mismo tiempo directores, empiezan a montar obras de que recuerden que, bueno, la represión y el patriarcado eran muy fuertes, entonces eran sexicomedias que repetían los mismos clichés nocivos sobre la suegra, la mujer infiel, el marido mujeriego, todas esas cosas, ¿no? Esos clichés, y con eso llenan las salas. Pero entonces la oferta era tan pobre para el público como para mí como actriz, entonces yo no podía esperar a trabajar con la Compañía Nacional de Teatro una vez al año si es que me llamaban. Entonces eso me motivó a escribir teatro. Esta experiencia que mencionas con mi obrita, El vuelo de la grulla, en ese espectáculo del Nuevo Teatro Tico, que se hizo en la sala Vargas Calvo, eso es lo que me dio la confianza como para empezar a escribir textos dramáticos. Hay un periodo que has mencionado anteriormente que a nivel intelectual fue muy enriquecedor, que fue en el momento en que viviste en Europa, en algún que otro lugar leía que tenías o tuviste la oportunidad de participar de charlas de personas encantadoras, precisamente en Francia. ¿Crees que esto de alguna forma terminó de curtir a esta artista, a esta escritora, creadora, ya actriz, dramaturga también? ¿Qué herramientas crees que esta experiencia pudo brindarte a vos? Cuando me casé en el 82, al mes, en mayo, nos fuimos mi esposo francés y yo a vivir a París, a hacer el intento de vivir allá. Y ahí aprendí desde comer correctamente hasta vestirme, hasta apreciar espectáculos teatrales, ¿verdad? Claro que aprendí mucho, fue un tiempo breve, pero en ese año y cada 2 años en que íbamos a pasar un invierno a París, tenía la posibilidad de ver teatro de gran calidad, qué sé yo, me tocó ver la ópera Carmen, dirigida por Peter Brook, ni más ni menos. Vi varias veces a Le Boeuf du Nord, que es un teatro en el norte de París, en la ciudad que le pertenecía, que administraba Peter Brook, su grupo. Y sí, vi espectáculos que marcaron realmente mi gusto y mi estética, incluso al momento de escribir. Siempre cuento también que me impactó mucho un actor que vi en el Festival de Aviñón en el 81, Philippe Cobert. Era la primera vez que yo veía un unipersonal en el que un actor, sí, en un escenario prácticamente desnudo, hacía varios personajes distintos dialogando, interactuando, y él todavía
está haciendo ese tipo de espectáculos en París hoy día. Él trabajó con el Teatro du Soleil de Ariane Mouchkine, el Teatro del Sol de Ariane Mouchkine en París, como primer actor en clásicos, hizo la película Molière, que él interpretó al dramaturgo, y después se dedicó a hacer espectáculos en forma autónoma. Yo quise con Baby Boom, y aquí lo digo con toda humildad y con toda sinceridad, trasladar ese virtuosismo actoral que yo vi, esa estructura de su texto, a mi monólogo sobre la maternidad, sobre el alumbramiento. Pero fue porque para mí era no imaginado, ¿verdad? Yo no había visto una cosa así aquí en Costa Rica. Y entonces lo que hice fue trasladarlo, pero poniendo un tema no literario, femenino, tiene que ver con la sexualidad, con el cuerpo, que es lo que en última instancia es sobre lo que me ha interesado siempre escribir. La maternidad, el sexo, la pareja, pero siempre partiendo del cuerpo, ¿no? Porque en el sistema patriarcal el cuerpo de la mujer es la excusa eh, sobre la que se fundamenta la represión, la dominación, la sujeción, nuestra marginalidad. Entonces, como quiero combatir esas ideas, hablo del cuerpo femenino desde otra perspectiva. Y no, no solo hablas desde ese lugar, sino que hay varias personas que al revisar tu obra, al analizar yo artículos y revisando información, por ejemplo, cuando Baby Boom recibe el premio María Teresa León, ya para autoras dramáticas, Ana Diosdado comenta, muy divertida, muy bien escrita y contando exactamente lo que quiere contar, en el espacio de tiempo en el que hay que contarlo. Algo similar dice don Beto Caña de Hombres en Escabeche, dice fresca a ratos, aguda y penetrante todo el tiempo. Funciona admirablemente como un espectáculo humorístico y como despiadada crítica social. Y hace poco en una entrevista de la UNED, Patricia Fumero hablaba algo similar de la poesía. Bueno, Patricia conoció esa poesía también de joven y se sentía identificada, mencionaba ella, precisamente por cómo eras capaz de escoger de manera acertada no solo la temática, sino las palabras. O sea, ¿cómo has logrado de alguna forma ser tan precisa y tan concreta, manejándote en el lirismo de la poesía y en el ámbito de la comedia? Roberto, Sí. ¿sí? Perdón. No, que me das miedo, qué bien documentado que está. Te he dicho que no trabajas con la inteligencia de algún país malvado porque averiguaste todo. Bueno, esto que mencionas, es que ya ni me citas cosas que ni recordaba. Creo que te documentaste. Yo creo que haber pasado por la poesía desde tan niña, en la cual lo que importa es el manejo del lenguaje, ¿no? Se aprende la síntesis, se aprende a hablar con imágenes, se afilan muchas habilidades que al momento de escribir un texto teatral pueden servir también. Entonces yo creo que eso me ayudó, ese antecedente. Y después que tuve tempranamente la posibilidad de enfrentarme al texto a público. Yo creo que un dramaturgo no sabe si lo que escribió funciona o no hasta que no ve la reacción de los espectadores. Y ahí te das cuenta cuando un texto es verboso, cuando realmente sobró, achicló la atención bajo el entusiasmo y cuando oís las butacas sonar y hacer ruidos por la gente aburrida, entonces ahí entendés que eso no debió haber ido. Por decir algo, siempre cito el ejemplo de que en el vuelo de la grulla yo quería hacer un manifiesto feminista exacerbado y potente, y entonces rehuyendo del cliché de que el villano siempre es el varón, quise poner a la suegra, a la madre de este varón con su complejo de Edipo con la madre,
la quise ser muy malvada, y era tan malvada que era una caricatura, entonces lo único que lograba es que la gente se carcajeaba. Yo quería que le tuvieran miedo, cólera. El enfrentamiento público es lo que te da este, las herramientas, las armas para saber cómo, por dónde, cómo debes elaborar el texto. Y yo creo que eso me ayudó. Tal vez la urgencia de querer decir algo, no sé, a veces la urgencia es mala consejera porque atropella a uno la parte formal y se pasea en la belleza que podría tener la situación o el texto. Pero bueno, mm, creo, como te digo, que puede ser por el hecho de que ya yo tenía todo ese entrenamiento, que mi padre me entrenó. No es que me puso en contacto con Rubén Darío, con García Lorca, que me leía Neruda, no, me entrenó. O sea, me llevó a donde un amigo, don Víctor Hugo Peralta, creo que se llamaba, y me ponía un verso de Lorca. Yo tenía que transformarlo con otras imágenes y hacía ejercicios de poesía. Me enseñó las distintas estructuras de los poemas, que era una estrofa de pie quebrado, que era un hemistiquio, que era un alejandrino, que era, o sea, tuve mi entrenamiento. O sea, fue una formación, fue un privilegio, pero pienso que eso tal vez me pudo haber ayudado. Y también que la gente que escribió esas críticas seguro tenía mucho peso por mí. No, mentiras. Los textos han funcionado y siguen funcionando todavía. Sí, Todavía tienen cosas que decir al público, aunque sean situaciones tan pasadas de moda, ¿verdad? Porque hoy día la virginidad de una muchacha que la pierda, ¿a quién despeina? Decimos. Pero como la sexualidad femenina sigue siendo supeditada al deseo del varón, ya no por su virginidad, sino para que lo complazca sexualmente sin que el varón entregue ningún compromiso afectivo, nuestro cuerpo y nuestra sexualidad femenina sigue bajo el dominio del deseo y la necesidad del varón. Entonces, hay algo que no ha cambiado. Eso no ha cambiado y quizás por eso todavía tenga algo que decir lo que escribí, lamentablemente refiriéndome a los 70, a los 80. bueno, como bien decías, este entrenamiento y esta laboriosidad de tu padre te fue dando no solo las herramientas, sino también estimulando hacia la poesía. Luego la dramaturgia surge por otras necesidades, pero podría decirse que, la poetisa o la poesía es un vínculo especial con tu padre, y el teatro, por las temáticas que aborda, bueno, ya cerrando el colofón con Virus, digamos, es algo que te identifica más con tu madre. ¿Podría hablarse de una manera binaria así? Sí, pienso que la inclinación por la poesía viene de mi padre, la inclinación por el teatro viene de parte de los dos que eran asiduos espectadores, pero la temática feminista presente en cualquier cosa que yo escriba, llámese poesía, columna de opinión u obra dramática, sí viene de mi madre, no porque ella lo predicara, sino por su ejemplo, porque ella fue una pionera en este, ingresar en mundos masculinos vedados a la mujer, como fue la política. Ella fue diputada 2 veces a la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Legislativa, y también fue el equivalente de lo que hoy día sería el alcalde, fue ejecutivo municipal. Cuando una mujer no hacía eso, realmente existía una cosa que se llamaba el Ministerio de Gobernación. Ella era la gobernadora de San José, aparte de alcaldesa, aparte de ejecutivo municipal. Tenía a su cargo la policía, no me acuerdo si era la Guardia Rural o no me acuerdo, pero ella era la persona que la dirigía. Entonces, digamos, en el ámbito de la provincia de San José, todo era distinto. Ella era transgresora en ese sentido. Tenía un sueldo superior al de mi padre. Yo crecí en ese hogar anormal para la época. Y cuando a mi madre se le prometió en la segunda vez que fue diputada que iba a ocupar el puesto de presidente de la Asamblea Legislativa, iba a ser la mujer presidenta de la Asamblea Legislativa en la historia. Se fue postergando esa elección y ya cuando queda el último año en que ya se tiene que nombrar,
miembros de su propio partido, que era oficialista y mayoritario, en el momento de la elección secretamente votan en contra de ella. Y ella no logra ser la primera mujer presidente de la Asamblea Legislativa en la historia del país. Y es lo que se llamó un mayo negro. Y ahora cuando se da una traición de tu propio partido, se le llama el mayo negro. Alegaron razones políticas, que había diferendos políticos, pero en el fondo es porque no iban a tolerar así nomás también que una mujer fuera presidente de la Asamblea Legislativa. Después de eso, a mi madre le vino un cáncer fulminante y a los pocos meses muere. Entonces yo siempre he atribuido la muerte de mi madre a esa traición política. Ella pagó sus creencias con la vida, de alguna manera. Y yo quedé huérfana a los 26 años. Entonces, sí creo que mi madre ha dejado una impronta muy fuerte en mí y que cualquier riesgo que yo pueda tomar por mis transgresiones, que hoy día son hasta inocentes, pues no se compara para nada con lo que fue el ejemplo de vida de mi madre. Quizás por eso también recurro tanto al tema de la maternidad, por eso quizás para mí es tan importante, quizás por eso La Loca, mi última obra en ser estrenada, habla sobre la abuela, porque mi madre nunca llegó a ser abuela, y yo quiero ser abuela, no solo por mí, sino porque los psicólogos buscamos real lo que perdimos, lo que no se dio. Entonces voy a ser abuela con más ganas, con el doble de ganas. Espero, por lo menos mis 3 hijas están decididas a que quieren reproducirse. Veremos si lo logran, pero confío en que sí. Ana, tienes la experiencia de ser co-guionista de Caribe y tuviste una aparición en una serie televisiva ya entrados los 2000. ¿Siente que hay algo por explorar en estos universos del mundo audiovisual, del cine, de la televisión? Bueno, yo creo que esta es la gran explosión precisamente de esta generación. Yo creo que mucha gente que ingresa a estudiar teatro a la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica también está pensando sobre todo en cine, por el impacto social que tiene, por la difusión, por las gratificaciones que brinda a nivel de prestigio, de darse a conocer, qué sé yo, incluso a nivel mundial, y no estoy exagerando porque ya hay actores costarricenses que han aparecido en Netflix y que los reconocen en Madrid cuando van por la calle. Entonces, creo que sí, que hay un interés muy fuerte y que en Costa Rica había los fundamentos para que se diera esta alquimia y se produjera un movimiento cinematográfico importante. Mis experiencias no fueron las mejores, porque todo era muy incipiente, pero por ejemplo, mi hija mayor es directora de cine, obtuvo un premio en el rubro de competición estudiantil en el Festival de Cannes con el cortometraje que le sirvió para graduarse con la maestría de su escuela en Bruselas. Entonces, ahora, en este momento que estamos conversando, está haciendo su primer largometraje aquí en Costa Rica. Empezó el lunes a filmar y me llama la atención y me gratifica, me hace sentir mucho gozo el hecho de que hay tantas directoras mujeres en Costa Rica. O sea, hay muchas más directoras mujeres por kilómetro cuadrado en Costa Rica en otros países de la región. Y eso es muy sintomático, muy elocuente, me hace muy feliz. Ahora lo que tenemos que obtener es realmente calidad, en el sentido de que como no tenemos una tradición que nos de un espaldarazo, como en Argentina, como en Colombia, como en México, no la tenemos como latinoamericanos. Aquí todo es nuevo, es un país muy reciente, bueno, como Cuba, perdón, ¿verdad? Entonces, creo que sí, que hay un futuro, hay un futuro. No creo que yo participe en él, pero me alegra haber hecho, de alguna forma, haber abierto una trinchera. O sea, todos hicimos avanzar
la actividad de alguna forma y ojalá que Costa Rica ocupe un lugar de prestigio bien merecido por hacer cosas de calidad a nivel audiovisual. Ana, ¿hay algo más que quisieras compartirnos? ¿Hay algo que se nos quede? ¿Algo que quieras, no sé, aportarnos? Sí, creo que es importante que la gente joven lea. Lamento tener que decir esto como de escuelita, pero creo que si este programa que estamos haciendo, esta entrevista que me estás haciendo, es para ser vista por gente joven, amante del arte, que está tratando de formarse como director, como actriz o como teatreros, es muy importante que la gente se cultive. Una persona que va a estudiar dirección no solo debe saber de teatro, de literatura o de dirección, tiene que saber de arquitectura, de danza, de artes plásticas, de historia, de psicología. Cuanto más culto sea como ser humano, mejor será lo que va a producir sobre las tablas. Cuando un joven quiere formarse como actor, más le conviene saber algo sobre la psique humana, sobre las relaciones de las personas, que sea no solo un buen observador, sino también que tenga una cierta cultura, porque si no sabe de literatura griega, probablemente no va a entender qué diablos quiso decir Sófocles o por qué es importante, digamos, encarnar un personaje de un clásico griego. Creo que estamos avasallados por la imagen, por la inmediatez del Internet y a veces olvidamos la reflexión. Entonces, si algo he podido hacer en la vida o he podido proyectar una manera de pensar o de ser o tratar de producir un goce estético con mis obras, como te digo, fue por la guía que me brindó mi padre y por el amor por la literatura. Y yo creo que no debemos, eh, que no debemos abandonarlos. Aprender a leer nos enseña a pensar. Entonces, si queremos ver buenas actuaciones, siempre podemos acudir a las salas de nuestro país, si tenemos la suerte de tener buenos montajes, o ir a ver buen cine. Pero el amor por las letras, por la escritura, y lo digo también por el deseo, que no lo he manifestado, de que haya un más nutrido relevo de mi generación. Eran Don Beto, eran los tres primeros. 30 años después vino la generación mía, que tenemos entre, qué sé yo, entre 70 y 50 años. Pero creo que numéricamente los que están tomando nuestro relevo, la gente egresada de la escuela o gente de otras, bueno, de otros centros académicos, no veo yo suficiente escritura. Hay personas destacadas que aplaudo y que por suerte están teniendo acceso a los escenarios, están montando sus obras, pero a nivel numérico está como raro. Yo no sé si se da más importancia a la dirección, no sé qué ocurre, pero sí quisiera más autores y más autoras. Entonces, eso se consigue de alguna manera leyendo y averiguando qué pasó antes, ¿no? Para poder continuar con la tradición o para poder rebatirla, para hacer algo nuevo. Pero sí creo que es importante.